partido de una premisa en esta convocatoria, por la cual yo de paso felicito a los organizadores, de la premisa de que queremos un Perú que vaya más allá del neoliberalismo. Y bueno, quiero pedir disculpas previas porque voy a enfocar, digamos, en mis comentarios un poco a partir de lo que trabajo en el Congreso, de lo que vivo y de lo que siento, pero quizás eso pueda ayudar también a compartir con mayor claridad las experiencias, porque creo que eso debe estar en la base del aprendizaje. Empezar por decir, claro, cuando hablamos de neoliberalismo, por lo general pensamos primero en términos económicos y lo relacionamos con modelo primario exportador, con modelo extractivista, con todo lo que esto implica, ¿no? Dependencia económica de las industrias extractivas, en particular de la minería, de los hidrocarburos, ¿no? Recordamos que el 60% de esas exportaciones tienen que ver con minería. Recordamos que la minería también tiene un importante papel en materia de tributos y materias presupuestales, y el problema es que esto se ve como un plus más que como un riesgo, ¿no? Un riesgo de dependencia de una única actividad, y no se piensa en la necesidad de diversificar la economía. Y esto sí hay que subrayarlo, creo resulta sumamente peligroso, porque no se trata solamente, como se ha dicho ya, de la concentración en una sola actividad, sino de la concentración en algunas pocas empresas transnacionales. Por ejemplo, se sabe que el 75% de las utilidades netas en promedio de los últimos 5 años se han concentrado en solamente 5 empresas transnacionales. Y poder económico significa también poder político. Y hablamos de neoliberalismo, pensamos también en la vulnerabilidad macroeconómica frente a las fuertes variaciones de las materias primas en el mercado internacional, de la dependencia de los capitales extranjeros, y hablamos también del desarrollo de enclaves, no de articulación de los mercados locales, sino solamente de algunos enclaves y de cifras macroeconómicas que no se traducen en desarrollo local sostenible. Y prueba de ello es que por lo general, por no decir casi siempre, aquellas poblaciones locales que están al lado o alrededor de los grandes proyectos extractivos, sean mineros o hidrocarburos, suelen ser las más pobres. Que nos lo digan nuestros hermanos Machiguenga de Camisea, que son tan o más pobres ahora después de largos años de exportación del gas que se extrae de su territorio. Y es cierto que el neoliberalismo tiene que ver con un problema económico, pero un problema económico que trae también un correlato político y social. Un correlato político expresado en un Estado débil, que no planifica, que no propone políticas de largo aliento y de largo plazo, y un Estado también centralista, que no dialoga, que no busca consensos, que no busca ni promueve la participación ciudadana. Y para tomar nuevamente el ejemplo de la minería, con las disculpas del caso, me voy a enfocar mucho en eso porque es algo que trabajo en relación a las luchas por la defensa de los territorios de las comunidades indígenas. El caso de la gran minería, por ejemplo, todo se define exclusivamente desde el gobierno central, sin consulta, sin participación de los gobiernos ni regionales, ni locales, ni mucho menos de las poblaciones locales, más allá de algunos breves y superficiales talleres informativos. Y no hay planificación territorial, ni planificación en el uso de los recursos. Y sigo tomando el ejemplo de la minería. Lo que hay es una política de concesiones indiscriminada, tal que lo que se tiene es que entre el 2005 y el 2012, por poner un ejemplo, el área de concesiones ha crecido de 10 millones a 24 millones de hectáreas concesionadas, es decir, se ha multiplicado por cerca de 2,5, con lo cual, entre costa y sierra, tenemos casi 45, o sea, ya nos vamos acercando a la mitad del territorio concesionado. Ni qué decir de la Amazonía y de los lotes petroleros que se superponen además a territorios indígenas, áreas naturales protegidas, sin ningún tipo de planificación territorial. Pero además, habiendo a veces en una misma localidad varios proyectos de hacer explotación o exploración extractivos, que pueden estar en una misma localidad, no hay una evaluación ambiental estratégica, por ejemplo, es decir, una evaluación que haga el Estado de cómo va a impactar la extracción de los recursos naturales de manera indiscriminada y en todo el territorio. No hay
estudios de balance hídrico integral, por ejemplo, para que el Estado se pregunte primero, a ver, ¿cuánta agua hay disponible y cómo la voy a distribuir y a quién voy a priorizar? ¿Consumo humano, agricultura, minería? No, no hay nada de eso. Es concesiones indiscriminadas y autorizaciones de proyectos mineros de manera indiscriminada también. Entonces, un Estado débil en términos institucionales, sin capacidad reguladora ni fiscalizadora y con muy poca legitimidad frente a la población, a la ciudadanía. Y como un ejemplo, perdónenme otra vez referido al tema minero, los famosos estudios de impacto ambiental, aprobados todavía hoy por el mismo ministerio que promueve la inversión, pagados por la empresa interesada en el proyecto extractivo, y sobre los cuales se ha demostrado que han habido en muchos casos, muchos de estos irregularidades, ¿no? En el caso de Conga, por ejemplo, y esto Salomón lo conoce muy bien, se evidenció que no había habido un estudio hidrogeológico integral que garantizara a la población que ese proyecto no iba a poner en riesgo el abastecimiento de agua para la zona. Pero no solo eso, hay incluso casos en los que la Policía Nacional del Perú, una institución que se supone nos representa y nos defiende a todos, se ubica, ¿no?, campamentos, delegaciones policiales dentro de los campamentos mineros, ¿no?, pagados por la empresa extractiva, ¿no? Entonces, que además debilitan la institucionalidad y nuestros referentes de institucionalidad democrática de cara a la ciudadanía. Entonces, debilidad del Estado y, consiguiente, debilidad de la democracia, porque claro, se impone, no se respetan los proyectos de vida ni las visiones de desarrollo de las poblaciones locales, y se impone, a veces con el chantaje, ¿no?, de que los altos ingresos obtenidos por la explotación del recurso van a permitir invertir en proyectos sociales, y que si es que no permites que yo te imponga el proyecto extractivo, entonces no habrá beca 18, no habrá pensión 65, y yo sí creo que eso es un chantaje. Entonces a veces se impone por el chantaje y otras veces por la fuerza. Y recordamos todos que el año pasado, por ejemplo, cerca de 20 muertos fueron víctimas de este modelo autoritario que viene de la mano con el modelo extractivista. Y todo esto se da en un contexto particular, que hay que tener presente también, un contexto de cambio climático, en el que el Perú es un país particularmente vulnerable, uno de los más vulnerables. Y lo dicen los científicos, en los últimos 35 años nuestros glaciares en el Perú se han reducido en 22%, el volumen de agua en 12%,